Auspician este programa Panadería y Carnicería Nuevo Milenio, Casa García, Visión Center, Lubricentro Azul, Las Delicias, Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Bloque Frente para la Victoria, Asociación Empleados de Comercio de Azul, Gobierno Municipal de Azul, Consejo Deliberante de Azul, Remis Avenida, Los Álamos Restaurante, Alberque Bes, Distribuidora Mario Alberto Álvarez, Gordón Inmobiliaria, Farmacia Vinci Guerra, Swap, R&R Aberturas, Sociedad Rural de Azul. Bienvenidos una vez más a Banca 19. Como todos los martes, volvemos a encontrarnos a través de la pantalla de Somos Azul para compartir 60 minutos de nuestra realidad. Una realidad que hoy martes comenzó de una manera diferente porque ya a las 6:30 de la mañana el paisaje que normalmente estamos acostumbrados a ver, la postal de nuestro querido azul, hoy fue diferente, muy diferente, porque en realidad, luego de lo que vino sucediendo toda esta semana, donde los trabajadores de control urbano venían denunciando malas condiciones de seguridad e higiene que llevó a la intervención del Ministerio de Trabajo, incluso que viniera un inspector de la vecina localidad de Olavarría a inspeccionar lo que tiene que ver con el área, que hayan hecho un acta, ¿no?, al Ejecutivo diciéndole o por lo menos recomendándole cuáles eran algunas de las cuestiones que deberían cambiar, justamente para asegurarle lo que los trabajadores estaban reclamando, más allá de la presencia o no de roedores, porque era en realidad donde se centró la discusión, los trabajadores que dicen y afirman la presencia de los mismos. Nosotros en Banca 19 se lo anticipábamos el martes pasado cuando mostrábamos imágenes acerca del excremento de roedores que había en el lugar que se encontraban justamente los trabajadores al momento de acercarse a su lugar de trabajo. Por el otro lado, un departamento ejecutivo que niega tal declaraciones, incluso que mandó a limpiar absolutamente toda el área, que Control Urbano estaba que brillaba con un olor a lavandina increíble al momento que todos ingresamos cuando fue el inspector justamente a recorrer lo que tiene que ver con este lugar. Pero no obstante eso, más allá de la presencia o no de roedores, donde pudimos ver en todos los medios de comunicación lo que tenía que ver fundamentalmente con el cebo y las pastillas para los roedores puestos no solamente en el piso, en diferentes lugares de control urbano, sino también dentro de los cajones de los escritorios donde están los trabajadores. Digo, imágenes que hoy no se pueden negar por más que el Ejecutivo lo esté haciendo, porque digo, a ver, si realmente no había roedores, ¿por qué el Departamento Ejecutivo decide poner estas pastillas o el cebo, justamente, ¿no? Es la pregunta que nos hicimos todos. Un ejecutivo que sale a redoblar la apuesta, por un lado, porque no le da una respuesta a los trabajadores, porque no pretende llegar, por lo menos hasta el momento, al diálogo, y sin embargo, el secretario de Gobierno, Mauro Grandicelli, que salió a hacer algunas declaraciones, de hecho lo hizo en el noticiero local en la segunda edición la semana pasada, diciendo que los trabajadores que no estaban acudiendo a su lugar de trabajo, justamente a control urbano, que estaban realizando este paro, se les iba a descontar el día porque era ilegal. Aquí vino la intervención del Ministerio de Trabajo y finalmente el dictamen del delegado Ramiro Azaro, donde dice que verdaderamente es legal lo que están haciendo los trabajadores, por lo tanto no se le puede descontar el día laboral. Esto por un lado el conflicto, que ayer tenían una nueva audiencia de conciliación y una vez más el Poder Ejecutivo dijo ausente. Una vez más el Poder Ejecutivo sin dar respuesta, sin tratar de llegar a ese diálogo que podría llegar a ser, creo yo, la única manera de empezar a destrabar este conflicto, que no es el único, por cierto, porque también comenzó el conflicto en el Hospital Pintos una vez
vez más, en este caso, ese escenario de protestas y de manifestaciones, porque están reclamando los 500 pesos que en su momento el Sindicato de Trabajadores Municipales de Azul, que lidera Omar Varela, pidió y tuvo un principio de arreglo con el director del hospital, estamos hablando con el doctor Lapenta, con respecto a estos 500 pesos para todo el personal que trabaja allí en el nosocomio local por insalubridad. Sin embargo, el Poder Ejecutivo al día de hoy no ha dado señales de que lo quiera pagar, entonces se abrió un nuevo conflicto, se destapó un nuevo conflicto. A ver, varios análisis para hacer con respecto a este tema. Por un lado, que después de muchísimos años, lo que logra este Ejecutivo es juntar a los tres gremios. Casi por primera vez en la historia, tanto el STMA como el SOEMPA y ATE están en conjunto, de acuerdo con lo que se está llevando a cabo con respecto a lo que sucede en control urbano y también en el hospital municipal, con medidas tomadas en conjuntos. A ver, en control urbano son los trabajadores quienes deciden hacer retenciones de tarea, no acudir al lugar de trabajo hasta que no estén garantizadas las condiciones de seguridad e higiene. En el hospital municipal también salir a reclamar, y en este caso los tres gremios apoyando lo que deciden los trabajadores municipales. Por eso decíamos, hoy la postal fue diferente, porque directamente los trabajadores municipales, acompañados por los tres gremios, decidieron 6:30 de la mañana ir al área de control urbano y manifestarse allí. Lo hicieron con cánticos, con bombos, obviamente había gomas quemadas, así que decíamos, ¿no? Un panorama, un paisaje, una postal totalmente diferente para nuestra ciudad, obviamente con la avenida Mitre, allí donde se encuentra el área de control urbano, cortada, con mucha presencia policial, lo mismo que alrededor de las 10:30 de la mañana, donde los trabajadores del hospital manifestaron hacia el Ministerio de Trabajo, lo hicieron con bombos, lo hicieron con petardos. Bueno, realmente los trabajadores que se hacen sentir, pero parece ser que el Poder Ejecutivo continúa sordo ante estos reclamos, porque por lo menos ni siquiera se está acercando para poder mantener un diálogo, que creo, y vuelvo a repetir, es la gran palabra, el diálogo que podría llegar a empezar, si se quiere, a destrabar este conflicto, y no cada una de las partes a redoblar cada vez más la apuesta, porque acá nos olvidamos algo, que estamos todos y cada uno de nosotros como sociedad. Fundamentalmente esto le cabe obviamente al Ejecutivo Municipal, porque no es que no solamente no se le da la respuesta a los gremios o a los trabajadores de control urbano o a la gente del hospital, no se le termina dando una respuesta al ciudadano, a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque en control urbano hoy, por ejemplo, están cerradas las oficinas o estuvieron cerradas, teniendo en cuenta esta manifestación que se dio en sus puertas. El hospital municipal con retención de tareas. Entonces, no solamente decíamos el trabajador municipal sin respuesta, sino también la comunidad, porque aquellos que se acercan al control urbano que necesitan hacer un trámite determinados, hoy no pudieron hacerlo. No es lo mismo contar con la cantidad de trabajadores que tiene el área que estar con 2 o 3 funcionarios de turno más algunos trabajadores de otras áreas que fueron a cubrir ese lugar. No es lo mismo el hospital, que si bien están atendiendo las emergencias, los turnos los están pasando, están dando turnos para más adelante y la gente está muy preocupada porque, como siempre decimos, es una de las áreas que más preocupa y es más sensible para la sociedad. Por eso decimos, un departamento ejecutivo que no solamente da respuesta a los trabajadores, sino también a la comunidad. Un intendente municipal que no ha hecho ningún tipo de declaración, como nos tiene acostumbrado, pero que la sociedad está pidiendo su presencia, porque realmente queda desdibujado en medio de todo este marco, donde vemos que la lucha la lleva fundamentalmente su secretario de Gobierno, Mauro Grandicelli. Obviamente no podíamos dejar de tratar lo que tiene que ver con esta problemática, pero como si fuera poco, anoche en la cuarta sesión del Consejo Deliberante hubo un nuevo revés para el jefe comunal, para doctor José Insa, porque en este caso en particular, más allá del orden del día de 25 puntos que había para tratar, con 2 concejales que ingresaron en reemplazo de Estela Cerone y Rodolfo Rancés del bloque oficialista de Frente para la Victoria, es decir, que de los 3 concejales realmente hay 2 que tienen muy poca experiencia, más allá del desenvolvimiento que mostró fundamentalmente uno de ellos, como es Gonzalo Rodríguez, y que ya vamos a estar hablando al respecto. Vemos un bloque oficialista que no está a la altura de la circunstancia, un bloque oficialista que esté debilitado, que sigue siendo un fiel reflejo de lo que es esta gestión, ¿no? Que todavía queremos ver para dónde verdaderamente va el rumbo, queremos ver una presencia más fuerte aquí del bloque, por ejemplo, pero también del intendente municipal frente a estas cuestiones que estamos planteando. Y decía, más allá del orden del día de 25 puntos que se trató en esta cuarta sesión del Consejo Deliberante, con muchísimos proyectos presentados de las diferentes bancadas, también sobre tabla se presentó una resolución de la Comisión de Presupuesto de Hacienda, donde a través de un proyecto elaborado por el concejal radical Juan Sainz, que fue acompañado con las firmas de quienes integran esta comisión, Martín Laborda, Alicia Subiría y Pablo Gianivelli,
se decidió, luego de su tratamiento y votado y decidido por mayoría, devolverle el presupuesto 2014 al intendente municipal porque consideran que tienen que hacer una readecuación de los valores que en su momento, en diciembre, cuando lo elevaron, bueno, habían propuesto para llevar a cabo este año la gestión. De esto vamos a estar hablando hoy. Nos vamos a centrar en lo que es el presupuesto, que por ahora es la principal herramienta que tiene el intendente, pero que sin embargo no la puede utilizar, que hay que acomodar, que han vuelto a enviar al Poder Ejecutivo. Vamos a tener por lo menos los fundamentos, como decíamos, del autor de Juan Sáenz, pero también de los concejales que acompañaron con su firma, a excepción de Pablo Gianibelli. Sí, hicimos una nota con Martín Laborda y Alicia Subiría, y también obviamente estuvimos dialogando con los dos concejales, nuevo en este caso estamos hablando de Roberto García, que reemplaza a Rodolfo Rancés y que ya lo había hecho en otra oportunidad, pero también con quien ayer juró en presencia de mucha gente realmente que vinieron a acompañarlo, como es la agrupación 26 de julio, a la cual pertenece. Estamos hablando del joven Gonzalo Rodríguez, que ocupa la banca de Estela Cerone, que también pidió licencia. Todo esto hoy en Banca 19, como decíamos, en un martes diferente que comenzó realmente con una postal que no queremos ver los azuleños, todo lo contrario, nos gustaría estar ocupándonos de otro tema, pero es la realidad. Así que hoy tratamos en Banca 19 lo que a continuación nos van a contar los verdaderos protagonistas. Por ahí el contexto no es el más adecuado, eso está claro, pero uno tiene que asumir las responsabilidades. Y estaremos para dialogar, discutir y creo que hay un buen ambiente de discusión y de respeto en el recinto. No hay una preocupación real y concreta del Departamento Ejecutivo de tener un representante en la Comisión de Presupuesto, no la hay. Ha habido situaciones que a nosotros nos ha escapado, ¿no es cierto? No ha estado a nuestro alcance de decir vamos a tratarlo para poder darle esta herramienta al intendente. Hoy por hoy tenemos un presupuesto que básicamente se consigna para pagar sueldos y bueno, va quedando poco recurso para llevar adelante las políticas del Ejecutivo, ¿no? Andrés Galicho, como siempre, mostrándonos a través del avance lo que dijeron los protagonistas que tenemos esta noche para compartir en una nueva edición de Banca 19. Continuamos en Banca 19 y decíamos ayer, si miramos el contexto de lo que es el Consejo Deliberante, podemos decir sin lugar a dudas que hay uno de los bloques que es el más debilitado hoy y que tiene que ver con el del Frente para la Victoria, con el bloque que representa justamente al intendente municipal. Lo decimos porque de los 3 integrantes que tiene, 2 de ellos pidieron licencia. Uno es el caso de Rodolfo Rancés, que se encuentra con alguna problemática de salud, y obviamente en su reemplazo quien vino fue Roberto García, después de muchas idas y vueltas, porque quienes continuaban en la lista para poder reemplazar a Rodolfo Rancés se excusaron de alguna u otra manera para no estar sentados en la banca cuando finalmente accedió, como lo hizo el año pasado, para ocupar, por lo menos por un tiempito, este lugar, Roberto García, quien actualmente ocupa un lugar en el Poder Ejecutivo, es el director de comisiones vecinales dentro del área de obras públicas. Por el otro lado, la concejal Estela Cerone, que se encuentra de viaje, también pidió una licencia y en este caso en particular, quien la reemplaza, sí es quien la continuaba en la lista como Gonzalo Rodríguez, que pertenece a la agrupación 26 de julio, que tiene una visión crítica en muchas oportunidades de lo que es esta gestión, pero que sin embargo cumplió con su responsabilidad. Estuvo en una lista, la gente lo votó para eso, por eso hoy dice presente también en esta banca en el Consejo Deliberante. De esta manera, junto a Roberto García, Gonzalo Rodríguez y Omar Ciudanet, hoy está conformado el bloque de Frente para la Victoria. 2 concejales que prácticamente están debutando con el tratamiento del presupuesto que se devolvió y el próximo jueves lo que será la rendición de cuentas. Temas importantes si los hay, pero claro, obviamente esto se viene estudiando hace meses y los concejales seguramente van a tener que tener una lectura mucho más rápida. Vamos a ver la nota que le realizábamos a ellos, obviamente, porque hoy forman parte de este Consejo Deliberante, así que en primera instancia vamos a escuchar al concejal de Frente para la Victoria, como decíamos, Gonzalo Rodríguez, que incluso ayer presentó un proyecto sobre tablas. Vamos a ver qué fue lo que nos dijo Gonzalo. No, la verdad que las expectativas fueron las mejores, ¿no? A partir de la licencia que se ha tomado la concejal Estela Cerone, nosotros asumimos la responsabilidad, tal como la habíamos planteado en ese momento. Como lo dije en la apertura, nosotros consideramos que bueno, que la banca es de todos los vecinos, ¿no? Más allá de que pertenecemos a un espacio político que es del movimiento peronista, en este caso, como bien vos decís, del peronismo 26 de julio, pero que bueno, nosotros tenemos que cumplir el rol de representar a todos los vecinos, ¿no? En función de eso, bueno, venimos trabajando en el día a día y aprovechando que tenemos la banca,
para, bueno, como en este caso en el día de hoy, que fue por fuera del tratamiento del orden del día, presentar un proyecto que tiene que ver con el fortalecimiento barrial. En realidad lo que planteábamos era que el Departamento Ejecutivo considerara elevar el monto, ¿no? Ya que, bueno, a partir de las reuniones que venimos trayendo con los diferentes presidentes de comisiones vecinales, bueno, a mí me toca estar también en la mesa ejecutiva, que ahora estoy en licencia, pero lo venimos hablando diariamente, y bueno, me parecía que era una oportunidad, ¿no?, aprovechar la banca. Bueno, es casi inédito que un concejal que asume la banca, en este caso en reemplazo incluso, presente un proyecto en la primera sesión como, bueno, hiciste vos. Esto se dialogó con la agrupación 26 de julio antes de que, bueno, se diera esta sesión. ¿Cómo surge esta posibilidad de presentarlo justamente hoy? Sí, seguro. A ver, nosotros, el proyecto por sí ya tenía la fuerza y el apoyo de todas las comisiones vecinales. Está claro que la banca tiene el respaldo político de un espacio, ¿no?, en el cual se consensúan las propuestas y las defensas que se hacen de las distintas temáticas. Era la primera vez, ¿no?, también, y bueno, como joven que soy, digo, estábamos hablando con algunas personas que trabajan acá en el consejo y me decían que soy el concejal más joven de la historia, ¿no? Que bueno, que tiene una consecuencia también con lo que venimos diciendo, que los jóvenes no solamente tenemos que estar en el territorio, sino también en los lugares de importancia. Por eso, bueno, más allá de que no se dieron en las elecciones los números suficientes como para que pudiera ingresar, está claro que si se dan estas oportunidades las vamos a aprovechar, ¿no? Así que déjame también hacer una salvedad, ¿no?, de la participación que hoy hubo dentro del Consejo Deliberante, en su mayoría de jóvenes, ¿no? Creo que eso muestra un poco en realidad la participación que hay y que está claro que si no hubiese sido yo, hay un montón de otros jóvenes que están preparados para afrontar situaciones como esta, ¿no? Bueno, también ha sido prácticamente inédito, por lo menos en las últimas conformaciones del Consejo Deliberante, que quizás desde la agrupación 26 de julio no es que se está del todo de acuerdo con esta gestión municipal, incluso tienen algunas críticas que saben realizar, sin embargo, asumiste la banca como correspondía desde el bloque oficialista. Seguro, mira, nosotros siempre hemos dicho que formamos parte de esta gestión, pero somos una parte crítica en realidad, ¿no? Está claro que nosotros las críticas las hacemos en el lugar que corresponde y no por ahí como hacen otros, ¿no? Sin caer, cada cual tiene su estrategia, pero digo, no utilizamos los medios por ahí de comunicación para hacer las críticas, sino las hacemos en el lugar que corresponde. Como tal, uno desde la banca puede aprobar o no algunas cuestiones que tienen que ver con el Ejecutivo, pero creo que más allá de eso, uno tiene que tener la responsabilidad de que a la hora de decir algo o de levantar la mano o no, está en definitiva representando a los vecinos, independientemente del lugar que esté. Está claro que desde el Departamento Ejecutivo hay cuestiones que a mi entender se están llevando bien y que otras no coincido, ¿no?, o el espacio no coincide y en el cual se da el debate. Bueno, te va a tocar, por lo menos por la licencia que ha pedido la concejal Estela Cerone, prácticamente 15 días de reemplazarla, sin embargo se van a tratar y se trataron temas importantes como hoy la devolución del presupuesto, lo que tiene que ver la rendición de cuentas. Sin embargo, tampoco te ha tocado la más fácil en cuanto al bloque oficialista, que hoy está debilitado, porque tenés un compañero de banca que también ingresó hoy conjuntamente con vos para reemplazar al concejal Rancés, bueno, más allá de Omar Seoane. Seguro, por ahí el contexto no es el más adecuado, eso está claro, pero uno tiene que asumir las responsabilidades. El despacho del presupuesto se hizo por fuera del orden del día, no es una excusa, pero bueno, uno siempre se prepara de una manera diferente a la hora de tratar los temas. Y está claro que bueno, en unos días más tenemos la rendición de cuentas y que bueno, a veces a pesar de uno no integrar la banca, estudia igual los temas, ¿no? Creo que uno tiene que tener la seriedad, ¿no?, de saber que en cualquier momento le puede tocar la responsabilidad. Bueno, veremos qué va a pasar el día jueves y seguramente también voy a estar en la sesión del 9 porque Estela vuelve después de esa sesión. Así que bueno, a seguir trabajando, ¿no?, como lo vengo haciendo, pero ahora desde la banca.
Hay que destacar, ¿no?, la labor de Gonzalo, primero, bueno, ocupando la banca que le corresponde por el que fue elegido por la gente en la lista que en su momento integró, como decíamos, más allá de por momentos tener visiones muy críticas con respecto a la gestión municipal, presentando un proyecto sobre tablas muy vinculado a lo que son los barrios de nuestra ciudad, teniendo en cuenta que él es presidente de un barrio allí en Villa Piazza, que hoy, por supuesto, mantiene una licencia por estar aquí en el cargo de concejal. Es el edil más joven en la historia del Consejo Deliberante, 25 años, y creo que acá hay que hacer una mirada, ¿no? Qué bueno que son estos cuadros políticos cuando desde chicos comienzan a militar y hoy están a la altura de las circunstancias como para poder estar ocupando una banca, y creo que es parte también de mérito de la agrupación 26 de julio, que realmente agrupa una gran cantidad de jóvenes y desde chicos van militando y preparando lo que tienen que ver, como decíamos, con estos cuadros políticos que ha quedado demostrado ayer en la sesión del Consejo Deliberante. Una agrupación 26 de julio que lidera Julio Varela conjuntamente con su gente, que ayer lo vinieron a acompañar, estuvieron presentes, como veían en las imágenes, al momento de asumir y jurar por el cargo que está ocupando. Por el otro lado, también dialogamos con Roberto García para conocer cuáles son las expectativas con respecto a este nuevo reemplazo que hace aquí en el Consejo Deliberante. Bueno, un gusto poder estar acá en el Consejo y sí, cumpliendo una suplencia nuevamente de una licencia. Me parece que va a ser breve mi estadía nuevamente en el Consejo, pero bueno, aportando y apoyando la gestión del intendente en mi caso. Y bueno, con mucha expectativa, creo que estamos trabajando y bueno, tenemos una semana bastante ardua. Pero bueno, acá estamos recién aterrizando en el puesto. El día viernes me notificaron y bueno, con mucho gusto lo estoy haciendo. Sí. Bueno, ese es un periodo corto, es cierto, pero sin embargo tratan dos de, por lo menos, los despachos más importantes que tienen que ver con el presupuesto en la noche de hoy y con la rendición de cuentas que se darán esta semana. Sí, sí, de muchísima importancia, como vos lo decís. Y sí, estamos trabajando para eso y creo que el día jueves se va a dar la rendición de cuentas y bueno, se debatirá y estaremos para dialogar, discutir y creo que hay un buen ambiente de discusión y de respeto en el recinto, así que esperamos lo mejor, ¿no? ¿Considerás que alcanzás en estas horas por lo menos a estudiar lo que tiene que ver con la rendición de cuentas? Porque realmente hace mucho tiempo que está aquí y que los concejales vienen en su estudio. Sí, no sé si, creo que en números generales, no específicamente, y en porcentajes generales, creo que es una gran responsabilidad, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos del mayor esfuerzo, ¿no? Bueno, hasta estos días estuviste ocupando un lugar en el Poder Ejecutivo, ¿pidiste licencia por el momento? Sí, pedimos licencia en Obras Públicas, creo que pedimos primeramente por 15 días, así que es breve, y así por un decreto pude volver a tomar el lugar de concejal. También lo escuchábamos a Roberto García, actual concejal del Frente para la Victoria, en momentos que no son fáciles de transitar, como decíamos, hay puntos importantes para tratar y realmente hace horas prácticamente que están en estas bancas, pero bueno, es la responsabilidad que les toca y realmente hay que destacar que estuvieron a la altura de las circunstancias, de decir presentes y estar hoy sentadas en estas bancas, porque no fue el caso de todos quienes estuvieron en la lista, por eso llega Roberto García prácticamente luego de estar en la lista en lugares mucho más abajo a ocupar la banca que le pertenece a Rodolfo Rancés. Decíamos, una situación realmente debilitada del bloque de Frente para la Victoria, pero de cualquier manera hay más para analizarlo. Vamos a hacer con respecto al presupuesto que se trató anoche, pero en el próximo bloque. También lo anticipábamos en el primero de los bloques, vamos a tratar un tema que es importantísimo como el presupuesto 2014, es decir, lo que el intendente piensa hacer con su gestión este año reflejado en los números que han quedado verdaderamente desdibujados porque el presupuesto 2014 subió aquí al recinto legislativo allá por fines de diciembre de 2013 y estamos ya a mitad de año y todavía no se ha tratado. Hace tiempo que los concejales se vienen pidiendo específicamente que el intendente reformule algunos números o valores que ponen en el presupuesto, teniendo en cuenta que de diciembre, por ejemplo, a marzo ya la situación había cambiado, teniendo en cuenta fundamentalmente el proceso inflacionario que se dio durante los primeros meses de este año. Sin embargo, del Poder Ejecutivo habían dicho que no, que ellos entendían que el presupuesto que habían elevado todavía estaba por lo menos en condiciones para poder ser abordado y ejecutado durante este año. Sin embargo, por diferentes diferencias dentro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y acá hay que hacer una salvedad, que el presidente es Rodolfo Rancés, justamente un concejal oficialista y que tiene que ser el más preocupado, interesado en que
se trata el presupuesto, no pudo en este caso llevar adelante el tratamiento con anterioridad justamente de esta herramienta que es tan importante para el intendente. Ahora pide licencia, por unos días hizo cargo Estela Cerone de esta comisión, vuelve a pedir también licencia a Estela Cerone, hoy no tiene representantes oficiales, de hecho ayer nadie hizo una defensa, por lo menos ante lo que planteaba la oposición, pero lo cierto es que el concejal Juan Sáenz, desde la Unión Cívica Radical, que es integrante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, elaboró una resolución pidiéndole al Poder Ejecutivo la devolución justamente del presupuesto para que readecúe lo que tiene que ver con los valores, porque realmente han quedado con una diferencia abismal con lo que se presentó en su momento y la realidad que estamos viviendo hoy todos los azuleños, enmarcado obviamente también en un contexto nacional. Vamos a escuchar en primera instancia entonces qué fue lo que nos explicó el concejal de la Unión Cívica Radical, Juan Sáenz. Sí, en realidad era algo que veníamos conversando entre los integrantes de la Comisión de Presupuesto y que, bueno, esta última semana nos encontramos con la situación de que quien integra la comisión por parte del oficialismo estaba con licencia, quien lo reemplazaba en representación de los oficialismos sabíamos que entraba de licencia a partir del día de hoy, o sea que estábamos en una situación muy atípica, muy particular, y entendíamos que no podíamos seguir esperando con el presupuesto en el Consejo Deliberante sin tratar y sin tener respuesta de parte del Departamento Ejecutivo de cuáles iban a ser las herramientas para ir readecuando el gasto, sabiendo que, bueno, que había claramente una sobreestimación de recursos que evidentemente no va a percibir el Departamento Ejecutivo. Así que la única alternativa que veíamos como una posibilidad concreta era pedir la readecuación del presupuesto y que luego de readecuado sea nuevamente elevado y así a nosotros nos da la posibilidad de cumplir con lo que establecen los artículos 31 y 124 de la Ley Orgánica, es decir, no podemos aprobar presupuestos donde uno presume que va a haber un déficit. Bueno, en líneas generales lo que se dijo hoy, o por lo menos cuando tomó la palabra, que fue el único orador, tuvo que ver que hay una sobreestimación de recursos y una subejecución en los gastos, por lo menos presupuestados para este año. Claro, porque el Departamento Ejecutivo estima percibir recursos, o estimaba percibir recursos en diciembre del año pasado, que en definitiva se han ido desdibujando por dos motivos. Uno, por una cuestión de que había una sobreestimación en las tasas municipales. Y otra cuestión es la cuestión inflacionaria. Es decir, pensaba recaudar determinada cantidad de dinero para ser gastado en determinada cantidad de bienes y servicios, y hoy esa cantidad de bienes y servicios ha aumentado, y se encuentra en un porcentaje muy alto, como es el caso de los combustibles, donde yo lo dije, por lo menos tiene que calcular 7 millones de pesos más en gasto en combustible de los 15 millones que pensaba recaudar, que pensaba invertir. O sea que evidentemente queda desfasado el presupuesto. Pero además de eso, además de la cuestión estrictamente económica, surgen otras cuestiones relacionadas con el aumento de sueldo, el aumento de sueldo a funcionarios, la posibilidad de explicitar claramente cuáles son las obras del Fondo Único de Infraestructura que se van a realizar durante el año, la posibilidad de incrementar el presupuesto participativo, que es un reclamo de las comisiones vecinales. O sea, tiene la posibilidad el Departamento Ejecutivo de modificar algunas cuestiones que tienen que ver con el presupuesto y, bueno, readecuar el gasto en función de lo que realmente va a percibir. Hay que recordar que estamos tratando el presupuesto o evaluando el presupuesto ya con la rendición de cuentas sobre la fecha de vencimiento, diríamos, ¿no? Entonces, eso nos permite saber que en el año pasado, sobre un presupuesto estimado en 348 millones, en realidad el municipio percibió 252. O sea que, ¿por qué vamos a pensar que no puede ocurrir lo mismo para el ejercicio 2014? Es decir, recibir muchos menos recursos. Entonces, me parece que es necesario ajustar el gasto. Bueno, también hay que tener en cuenta que la mayor parte del presupuesto se lo llevan los sueldos municipales y aquí también hacen un llamado de atención teniendo en cuenta, por ejemplo, el aumento que se le dio a los funcionarios, en algunos casos de hasta el 50%, que no estaba en su momento presupuestado, los 800 pesos que se le da ahora a los trabajadores en un acuerdo con el STMA que llega a 1.600 anuales, los posibles 500 pesos que se está evaluando ahora, que estamos en conflicto con lo que tiene que ver la parte del hospital, digo, cuestiones que no están presupuestadas, pero que en porcentaje sí tendrían por lo menos un impacto fuerte en el presupuesto. Sí, por supuesto. Además de lo que mencionás, la posibilidad que en función de la cuestión inflacionaria haya algún pedido de reabrir la pauta salarial para los empleados municipales, porque eso concretamente puede ocurrir a muy corto plazo. Entonces entendemos que el gasto en remuneraciones, que ya es alto para el municipio,
Y hay que recordar que el municipio de 1.597 agentes pasó a 1.774 en un año. O sea, aumentó el número de agentes, aumenta el porcentaje destinado a sueldos, aumenta el porcentaje destinado a sueldos de los funcionarios mucho más. Entonces, evidentemente, en algún lado se tiene que achicar el gasto. Y no puede ser que se achique en lo que corresponde a bienes y servicios, que son los que está obligado el municipio a brindar a toda la comunidad. O sea que es una situación bastante complicada y entendemos que prácticamente no quedaba alternativa que tomar esta decisión de pedir una reformulación formal al Departamento Ejecutivo. Bueno, lo que sí queda aprobado, por lo menos el único punto, tiene que ver con el Fondo Educativo. Sí, porque entendíamos que al ser un despacho de la Comisión de Presupuesto de Hacienda, el artículo número 16, que era el Fondo Educativo, sí podía ser prorrogado, porque es algo que realmente, digamos, todos estábamos de acuerdo en que es un dinero que está destinado a solventar becas y a solventar la ayuda a estudiantes terciarios universitarios, y bueno, creíamos que eso era necesario y no había ninguna objeción al respecto, o sea que no había por qué no aprobar ese punto, pero sí readecuar y reformular los otros. Llamó la atención que si bien el bloque oficialista no acompañó lo que tiene que ver con esta resolución, tampoco argumentó nada en favor, en este caso, del Departamento Ejecutivo. No, a esta altura no nos llama la atención. Ya sabemos de que el Departamento Ejecutivo en las últimas semanas ha cambiado de integrante de la Comisión de Presupuesto 2 veces y hoy por hoy no sabemos quién es el integrante de la Comisión de Presupuesto. Es decir, no hay una preocupación real y concreta del Departamento Ejecutivo de tener un representante en la Comisión de Presupuesto, no la hay. Y evidentemente no está representada la voz del oficialismo hoy en la Comisión de Presupuesto. Así que yo se lo manifesté la otra vez al propio secretario de Economía y Finanzas de que nosotros no nos íbamos a hacer responsables de las desprolijidades del oficialismo. Juan Sáenz, autor de la resolución entonces que ayer se trató y se aprobó por mayoría, elaboró esta resolución, pero fue acompañada por quienes integran la Comisión de Presupuesto y Hacienda, entre ellos la concejal Alicia Zuviría del bloque Frente para la Victoria, Néstor Kirchner, con quien también dialogamos. Consideramos, bueno, por todos los puestos por el concejal Sáenz, que era necesario y me parece que además les va a venir bien a ellos. Yo creo que el Departamento Ejecutivo necesita reformularlo o readaptarlo, ¿no es cierto? Adaptarlo a estas nuevas situaciones que se están generando. Y además está visto que hay cuestiones que son fundamentales y contundentes en cuanto a eso. El tema de los combustibles, por ejemplo, me parece que es un argumento contundente como para que se tenga en cuenta y como para que ver de qué manera se va a poder hacer frente a esos gastos, como así también en el caso de los aumentos a la planta, de los sueldos a la planta política, con respecto a los montos que se le dan a los empleados. También hay que tener en cuenta el tema del porcentaje de antigüedad, que es un tema que después hay que defenderlo ante el Tribunal de Cuentas, ¿no es cierto? Justificarlo eso. Por eso me parecía que era lo más apropiado. Cuando se habla del combustible, de otros valores, por lo menos que están pautados en el presupuesto, indican que ya han aumentado y con lo que está presupuestado no alcanzarían a cubrir. Seguramente ha aumentado, casi llega al 50% el aumento del combustible, con lo cual me parece que es importante en función del gasto en combustible que se genera, ¿no? Porque no estamos objetando el gasto en sí que se genera, sino la modificación en el monto del combustible, que implica que ya hay un déficit ya partiendo de eso nomás, que es algo contundente, como te digo. De cualquier manera hay que tener en cuenta que el presupuesto es una de las herramientas más importantes que tiene el intendente. Estamos prácticamente a mitad de año y todavía no se ha tratado. Nosotros hicimos todo lo posible. Como dijo el concejal Sáenz, ha habido situaciones que a nosotros nos ha escapado, ¿no es cierto? No ha estado a nuestro alcance de decir vamos a tratarlo para poder darle esta herramienta al intendente. Fue algo que nos superó. Pero ya te digo, no es nuestra responsabilidad, somos integrantes, no somos quienes presidimos la comisión. Bueno, habrá que ver cuál es la postura del Ejecutivo, porque allí por marzo habían planteado la posibilidad de que readecúen algunos valores, sin embargo el Ejecutivo había contestado en su oportunidad que creían que no era necesario. Bueno, quizás contesten ahora lo mismo, bueno, entonces después se tratará cuando se vuelva el expediente o vuelva con algún tipo de dictamen del Departamento Ejecutivo, con algún tipo de respuesta, veremos cómo conseguimos con esto. Llamó la atención la posición del bloque oficialista, en este caso el Frente para la Victoria, teniendo en cuenta que rechazan lo que se presenta esta noche por parte de la Comisión, pero sin embargo no hubo ningún tipo de defensa.
Sí, llamó la atención, pero también por ahí hay que tener en cuenta que hay 2 reemplazos que son nuevos, que quizás no tengan, digamos, el conocimiento fehaciente como para poder defenderlo. Yo creo que sea debido a eso, es debido a eso justamente, ¿no? Pero llama la atención. Y no solamente Alicia Zuviría acompañó con su firma a este despacho de resolución, sino que también que otro integrante fue Martín Laborda, desde Peronistas Sin Fronteras, con quien también obviamente estuvimos dialogando con respecto a lo que fue este tratamiento de devolución del presupuesto. Es decir, el presupuesto, bueno, ingresó a fines del año pasado, en diciembre, y desde febrero empezamos a mantener diferentes reuniones con el Ejecutivo, con el área de Economía del Ejecutivo. Bueno, y finalmente se fue llegando a estas instancias por distintos motivos. Y bueno, dadas las circunstancias que estamos atravesando hoy en el Consejo, ya con 5 meses del presupuesto aquí en tratamiento, digamos, bueno, y hoy no contar con representantes del oficialismo y demás, finalmente se decidió que se enviara nuevamente para su reformulación, ¿no? Más teniendo en cuenta los desfasajes económicos que han acontecido en este tiempo, algunos reajustes que hay que hacer, que consideramos que hay que hacer, y bueno, algunas consideraciones que también están plasmadas en el proyecto de resolución que fue aprobado. Sin embargo, a principio de año, por el mes de febrero o marzo, ustedes le plantearon al Ejecutivo la posibilidad de que readecúe algunos valores teniendo en cuenta un proceso inflacionario que se había dado fundamentalmente al comienzo de año y según entendieron, y lo había dicho el secretario de Hacienda y también el intendente municipal, que ellos entendían que no hacía falta modificar los valores. Sí, bueno, digamos, siempre el espíritu de la comisión fue aprobar, ¿no? Generar un despacho de aprobatorio del presupuesto, ¿no? Porque es una herramienta fundamental que necesita el Ejecutivo para llevar adelante sus políticas. Nosotros en el mes de febrero, bueno, todos los que vivimos en el país sabemos lo que aconteció, esta corrida inflacionaria que hubo importante, digamos, con incrementos realmente significativos, y bueno, ahí se planteó ya en la primera reunión la posibilidad de reformulación y demás. Y desde entonces, bueno, empezamos con reuniones periódicas y demás, pero bueno, no logramos llegar a un acuerdo. Tampoco ingresó desde el Ejecutivo ningún pedido de reformulación ni ninguna sugerencia para hacer, y bueno, finalmente en el día de hoy se envía al Ejecutivo para esta reformulación que te digo. Llama la atención en este caso que no haya existido un despacho, por lo menos con una postura del bloque oficialista para defender un poco lo que tiene que ver con el posicionamiento del Ejecutivo, teniendo en cuenta que incluso la preside un concejal de Frente para la Victoria, como es Rancés, hoy en periodo de licencia, pero sin embargo estuvo todo este tiempo trabajando, más allá de que votaron en contra, pero no dieron argumentos. Sí, por eso es una situación hoy puntual la que tenemos, como vos bien decías, del concejal Rancés que preside la comisión, que hoy está en uso de licencia, y que bueno, también esto motivó, digamos, que si no era un mes más, que teníamos que esperar prácticamente hasta el 23 de junio, donde tendríamos la otra sesión, donde ya supuestamente se incorporarían los concejales que hoy están de licencia, Cerone y Rancés, en este caso puntual, que integra la comisión, lo que generaría más todavía dilate, y sobre todo, bueno, ya teniendo en cuenta que sabemos que el presupuesto ha quedado desfasado. Hay diferentes considerandos que hemos hecho en el despacho, digamos, desde incrementos de sueldo, incrementos en los insumos básicos como el combustible, ¿no? Así que por eso se solicitó rápidamente que se trate de reformular y se envíe una herramienta para poder debatirla en la comisión y sacar un proyecto. Podríamos inferir que si ustedes tendrían que tratar el presupuesto tal cual está presentado el día de hoy, sería rechazado. Sí, por eso ante esa situación nosotros preferimos, digamos, enviárselo al Ejecutivo, si bien no lo solicitó, se decidió en la comisión por mayoría, como salió el despacho, enviarlo para que se reformule y se adecúe, ¿no? Consideramos por eso, como te vuelvo a repetir, hay varias cuestiones que tienen que ser analizadas. También hoy estamos en un conflicto, atravesando un conflicto por la suma fija en el hospital de 500 pesos para todos los agentes municipales que trabajan en el hospital en riesgo. Digamos que eso también impacta directamente en el presupuesto, ¿no? Porque obviamente vamos a tener un incremento mayor en sueldos, es decir, cuestiones que tienen más que... los 800 pesos que se accedieron y que tampoco estaban presupuestados. Exactamente, 800 que son en realidad 1.600, son dos veces, ¿no? Se va a pagar en 2 veces 1.600 pesos, una suma también no remunerativa, que bueno, todo eso impacta directamente en el presupuesto y bueno, y obviamente afecta a partidas, ¿no? Porque es decir, hoy por hoy tenemos un presupuesto que básicamente se consigna para pagar sueldos y bueno, va quedando poco recurso para llevar adelante las políticas del Ejecutivo, ¿no?
De esa manera escuchábamos la opinión de Martín Laborda y otro de los integrantes que acompañó con su firma fue Pablo Gianibelli del bloque Frente Renovador. Habíamos realmente pautado una nota, pero se fue un poco ofuscado cuando terminó la sesión del Consejo Deliberante y no pudimos dialogar con él. Muy tarde, verdaderamente terminó 2:15 de la mañana, que fue cuando realizábamos las notas con los diferentes ediles. Pero bueno, así está conformada la Comisión de Presupuesto de Hacienda, más allá de quién la preside, Rodolfo Rancés, en los últimos días por Estela Cerone. Pero bueno, decíamos, hoy acéfala absolutamente, porque estos concejales oficialistas hoy no están dentro de esta comisión y ayer tampoco, al momento de escuchar los fundamentos fundamentalmente elaborados y ayer defendidos por Juan Sáenz, no salió nadie de este bloque oficialista, por lo menos a dar algún tipo de respuesta o a defender la gestión municipal. Pero el análisis de lo sucedido lo hacemos en el próximo bloque. Muy bien, es momento entonces de terminar de hacer un análisis rápido, si se quiere, hay tantos temas para tratar pero tan poco tiempo, de lo que fue ayer el tratamiento del presupuesto, lo que decía Juan Sáenz desde su bancada al momento de defender lo que era este despacho de resolución, que el principal objetivo que tiene este Consejo Deliberante es justamente aprobar el presupuesto porque es la herramienta más importante que tiene el intendente, pero que también entendían, como bien escuchábamos, que hay que readecuar algunos de los valores que en su momento fueron pautados, por eso la devolución, porque justamente lo que no buscan es desaprobarlo, lo que quieren es que lo acomoden de alguna u otra manera y luego lo vuelvan a elevar para su tratamiento. Lo que ven fundamentalmente es la sobreestimación de recursos, es decir, que ellos consideran que van a contar con determinados recursos que quizás no terminen teniendo, y esto pasaba el año pasado, y también la subestimación de los gastos, es decir, una cantidad de gastos que el Ejecutivo va a tener que no están estimados, por lo menos según consideran en este presupuesto 2014, por lo que luego los números en el haber y en el debe no van a estar cerrando al momento de tratar lo que tiene que ver con la rendición de cuentas. Hay ejemplos que hablan por sí solos y todos lo daban recién cuando dialogaban con nosotros, lo que tiene que ver con el combustible, por ejemplo, que para este año hay pautado un monto determinado, sí, que en este caso tiene que ver con una cifra que ya a este momento, con lo que aumentó el combustible, estamos por un 45% por lo debajo, es decir, alrededor de 7 millones que no están presupuestados y que hoy se tendrán que estar gastando teniendo en cuenta justamente el aumento del combustible. Otra cuestión más que sensible tiene que ver con la cantidad de empleados municipales. Sabemos que más del 60%, entre el 63 y el 70% del presupuesto, del total del presupuesto, que es de 366 millones, se lo lleva a lo que tiene que ver con los sueldos a los empleados y los funcionarios municipales. Entonces, lo que planteaban es, por un lado, bueno, lo que se ha incrementado la planta de empleados municipales, pero más allá de eso, lo que tiene que ver con las pautas salariales. Sabemos que el año pasado se desdobló, por un lado, los empleados municipales que recibieron el aumento, que esto estaba más o menos pautado en el presupuesto, pero no así el aumento que se lo dio a los funcionarios, donde para algunos de ellos supera más del 50%. Esto no está establecido en el presupuesto, este aumento que se le iba a dar, tampoco los 1.600 pesos a cobrar en dos partes de 800 durante este año que se le da a los trabajadores municipales, tampoco y posiblemente los 500 pesos que se le pueda dar por salubridad a la gente del hospital municipal, reclamos que en este momento están llevando a cabo. Entonces, estos números verdaderamente engrosarían lo que tienen que ver el gastos de presupuesto que no están pautados y que tendría el Ejecutivo. Aproximadamente lo que se habla es entre 7 y 8 puntos que estarían faltando. Estamos hablando de alrededor de 20 millones que no estarían presupuestados, teniendo en cuenta estos números que hablábamos con respecto al sueldo de los trabajadores y los funcionarios municipales. Incluso en una parte son categóricos cuando hablan que por el momento uno de los artículos que aprueban es que no se cobre, o por lo menos no se lleva adelante el cobro del aumento a los funcionarios municipales porque tampoco está arreglado, lo explicaba muy bien Juan Sáenz, y más teniendo en cuenta que no lo consideran oportuno, ya que consideran que hay trabajadores que están por debajo de la línea mínima vital y móvil que cobran cualquier trabajador en la República Argentina.
Parece increíble, ¿no?, hablar de esto y por el otro lado un aumento de los funcionarios de más del 50% en algunos de los casos, como es, por ejemplo, todos aquellos que son secretarios. Bueno, también hacían otras cuestiones o hablaban de otras cuestiones, por ejemplo, el área de salud, muy preocupados algunos concejales como el doctor Juan Sáenz, que dicen que para el gasto de salud año tras año vienen presupuestando menos cantidad de dinero. En el 2012 presupuestaban alrededor de 32 millones, 26 lo que fue el año pasado y para este año 21, es decir, cómo cada vez le van quitando más recursos al hospital municipal con respecto al presupuesto. También quieren que el presupuesto participativo tenga por lo menos un valor un poquito más alto. Esto es un reclamo de las comisiones vecinales que ayer surgió en muchas oportunidades durante la sesión. Estamos hablando de un presupuesto de 366 millones y sin embargo para las comisiones vecinales o el presupuesto participativo, que son obras para los barrios, está presupuestado para este año alrededor de 400.000 pesos. Verdaderamente es muy pero muy poco. Y también lo que hace al Fondo Único de Infraestructura, el fondo con el que aportamos todos los azuleños y que no quedan claras las obras que el Ejecutivo plantea hacer de acuerdo a lo que está pautado en este presupuesto 2014. Algunos de los análisis que hacían ayer cuando analizaban lo que es el presupuesto. Finalmente se fue a votación, obviamente por mayoría se decidió devolverle el presupuesto. En este caso votaron todos a favor de la resolución, como decíamos, elaborado dentro de la Comisión de Presupuesto de Hacienda por Juan Sáenz, y en contra votaron los 3 ediles del Frente para la Victoria sin omitir opinión de por qué lo hacían de esta manera, o por lo menos uno lo esperaba de Omar Ciudadane, teniendo en cuenta, como decíamos, que los otros concejales recién ayer estaban inaugurando las bancas, y también Diego Colman del bloque Cultura, Educación y Trabajo, que votaba en contra, pero tampoco dio ningún tipo de explicación de por qué lo hacía. Así están las cosas, un intendente municipal que tiene a los trabajadores en estado de alerta y movilización, un presupuesto que, si bien ayer quiso empezar a tratarse, en realidad se devolvió. Bueno, realmente en jaque el Poder Ejecutivo, y parece ser que la falta de respuesta por lo menos es la gran protagonista también por estos días aquí en la ciudad. Días nada fáciles para el doctor Insa, pero que sin embargo todavía no conocemos opinión. Esperemos que en algún momento por lo menos salga a hablar con el resto de la comunidad. Y hasta acá le decimos gracias por haber estado del otro lado. Obviamente que le des encontrarnos el próximo martes a partir de las 22 y como siempre las reiteraciones los domingos a partir de las 20.